Hola a todos, y en este video de hoy les voy a mostrar mi rutina de maquillaje refrescante. Verán qué fácil es conseguir un efecto de piel radiante y saludable, y también cómo me seco el cabello para lograr ese volumen y ligereza que tanto me gusta. Todo esto lo encontrarán aquí. Sobre la piel del rostro, ya limpia, aplico esta maravillosa y ligera Siborotku de Garnier. Es un serum con ácidos, con niacinamida. Unifica la textura de la piel, hidrata bien, nutre. A continuación, aplico mi crema hidratante. Dado que mi serum facial contiene ácidos, es crucial que utilice una crema hidratante que no contenga retinol ni vitamina C, puesto que estos ingredientes son incompatibles con la composición de mi serum. Después, uso el fluido de maquillaje de Lancôme. Me gusta mucho porque se adapta perfectamente al tono de mi piel. Se puede aplicar fácilmente con las manos, tal como lo hago en este video. Hidrata perfectamente, no se acumula en las arrugas y se combina idealmente con la piel madura. Después de esto, procedo a dar forma a mis cejas, que en mí son prácticamente invisibles. En este video usaré sombras para cejas. Apliqué un tono marrón oscuro, lo difuminé suavemente con un cepillito y así obtuve este hermoso tono empolvado. Luego corregí ligeramente el contorno con un hisopo de algodón y ahora estoy dibujando la segunda ceja. Para mis cejas siempre utilizo un pincel muy fino y con un corte biselado. Primero lo voy delineando con pequeños trazos y después lo difumino con el cepillo. De nuevo corrijo el delineado y después procedo a maquillar la línea de las pestañas. Utilizo este lápiz, es muy suave, trabajar con él es un verdadero placer. La línea de agua la seco con un bastoncillo de algodón para que el delineado de la línea de las pestañas no se transfiera al párpado inferior. Aquí utilizo sombras en crema en un tono rosa empolvado y las aplico suavemente con pequeños toques de mis dedos. El maquillaje que me haré será muy ligero y delicado, sin delineador y sin ningún tipo de matiz de color adicional. Será un look lo más fresco posible. Bueno, ya solo queda un poquito. Pestañas, rubor y labios. La máscara de pestañas que utilizo es termorresistente y además hipoalergénica. Lo que me encanta es que se retira en pequeños grumos y no se corre, evitando ese indeseable efecto panda. En lugar de rubor, hoy voy a aplicar este tono de labial, o para ser más precisa, un bálsamo labial. Lo aplico suavemente sobre los pómulos, dirigiéndolo hacia las sienes y también un poquito en la punta de la nariz, para conseguir una apariencia uniforme, fresca y radiante en todo el rostro. Lo aplico a toquecitos con los dedos. Para perfilar los labios uso este lápiz de tono melocotón y un bálsamo labial melocotón denso con un brillo espectacular. A continuación, lo único que me queda por hacer es aplicar un fijador y para esta función utilizo una base en polvo mineral. Este fijador prebase lo aplico en muy poca cantidad, específicamente en la zona T y en otras áreas. Donde no deseo que mi piel brille es donde uso este polvo. Bueno, pues le llegó el turno a mi cabello. No está del todo limpio, así que lo lavé y de inmediato sobre el cabello mojado aplico un protector térmico. En mi caso es a base de agua, ya que mi cabello es bastante fino. La protección térmica funciona especialmente bien en el cabello mojado. Después de haber aplicado el producto termoprotector, aprieto suavemente el cabello en mi puño para que la fórmula se distribuya de forma homogénea por cada hebra. Posteriormente procedo a peinar el cabello. Esto se realiza con facilidad. Luego me dispongo a mi proceso favorito de secado del cabello. Retiro la boquilla, activo el flujo de aire tibio y procedo a secar el cabello hasta un 70 u 80% de sequedad. Para mi mayor comodidad utilizo este tipo de cepillo calado. Está diseñado para crear volumen en la raíz durante el proceso de secado y también es muy práctico para dar dirección al cabello para el futuro peinado. Esto lo hago en la zona de la coronilla. Todo el cabello lo dirijo hacia la cara durante el secado, a la izquierda, a la derecha y hacia adelante. Y también se puede, de esta manera, alisar la melena y levantar la zona de la nuca. Como mi cabello es fino, escaso y suave, necesito crear cierto volumen en la zona de la raíz, darle un poco de rigidez, densidad y manejabilidad. Para ello voy a usar este mousse de Taft. Lo aplicaré solo en la parte superior de la cabeza y únicamente en la zona de la raíz. Usaré el mismo cepillo esqueleto de siempre. Aplico la espuma de esta forma, siguiendo particiones imaginarias y peino todo con el cepillo. Después de eso recojo la parte superior del cabello para que no me moleste y comienzo a estilizar desde la zona baja de la nuca y las sienes.
Coloco el cepillo redondo debajo del mechón, justo en la zona de la raíz, y lo elevo gradualmente hacia arriba. Trabajo la zona de la raíz con el secador, retiro el secador y deslizo el cepillo por el mechón, bajándolo poco a poco. Coloco, trabajo con el secador, giro, bajando el mechón gradualmente. Y así por toda la zona. Después de soltar cada mechón de cabello, ya no los toco más. Es crucial que se enfríen por completo y así la forma se fijará y el volumen también. Luego, de arriba, tomo mechones nuevos de ambos lados y hago lo mismo. Y aquí es importante entender que cuanto más fino sea el mechón, mayor volumen se logrará y más duradero será el peinado. En este video con mechones no los haré muy finos, ya que no necesito mucho volumen. De hecho, no me sienta muy bien. Pero si necesitas un volumen realmente alto y duradero, trabaja con secciones más delgadas y no olvides colocar el cepillo redondo, tirando del mechón de forma perpendicular a la cabeza o incluso un poco en contra del crecimiento natural. Y así, el cabello desde la raíz se mantiene erguido, allí se siente más denso y elástico, mientras que el cabello a lo largo de su extensión permanece igual de vibrante, suelto y ligero. Y gracias a que en el largo de mi cabello no utilizo ningún producto destilizado, todo el estilizado lo aplico únicamente en la zona de la raíz, el volumen de mi cabello no se perderá ni se caerá durante el día. Este tipo de secado de cabello con volumen desde las raíces es especialmente útil para quienes tienen el cuero cabelludo graso. Y es fundamental que comprendamos que cuanto más volumen logremos crear, más limpias permanecerán las raíces del cabello a lo largo de toda la jornada, es decir, la grasa natural del cuero cabelludo se quedará en la piel y no ascenderá por el pelo. Agradezco a todos los que estuvieron conmigo y vieron este video. Espero sinceramente que mi resultado les haya gustado y por supuesto los invito cordialmente a suscribirse a mi canal. Allí encontrarán mucho contenido útil sobre cabello fino y maquillaje antiedad para el día a día. Y bueno, hasta luego.